Muy buenos días, televidentes, amigos de Radio TV Noticias HJB, su amigo y servidor Hugo Ricardo Jacome Basurto, nuevamente con ustedes, dándole la más cordial de las bienvenidas, una transmisión desde la Unión Nacional de Periodistas Núcleo del Guayas, que dicho sea de paso, pasado mañana vamos a tener aquí una reunión de confraternidad con esa famosa colada morada, en la cual le reitero también de que vamos a pasar muy bien con la licenciada Laura Franco Veloz y el resto de colegas. La invitación está totalmente abierta y volvemos a felicitar a la UNP por esa gestión que se viene realizando de cultivar y fortalecer los lazos de afecto entre los agremiados. Televidentes, el día de hoy vamos a tratar dos temas concretos, básicos, en la cual son sumamente sensibles para el desarrollo y el futuro de este país. Lo que es la consulta popular y la Asamblea Nacional Constituyente. Muchos criterios se han vertido sobre esta situación. Si le conviene al Ecuador o no le conviene al Ecuador entregar, por ejemplo, como ya se ha entregado, digamos, parte de las Islas Galápagos, se pretende entregar la península de Santa Elena a una potencia extranjera. Algunos señalan que nos pueden convertir hasta en objetivo militar si es que en un determinado momento puede haber una escalada militar entre grandes potencias. Y bueno, y también de que se pretende llevar adelante un cambio en la Constitución para, dicen algunos, tener carta abierta, saquear el país en el plano de la minería, el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y otros sectores estratégicos del país. Es por eso que lo tenemos aquí, lo hemos invitado a nuestro querido amigo Luis Cubillo. Él es dirigente de un colectivo político muy importante, los Revolucionarios del Sur. Luchito, bienvenido, ¿cómo estás? ¿Cómo has pasado? ¿Qué tal? Muy bien, muchas gracias por la invitación, Hugo. Aquí estamos a tu llamado. ¿Cómo te fue con la operación? Oye, sí, ahora veo hasta lo que no debo. Ya ve clarito, ya, sí, ya, a las muchachas también, ya. Hasta lo que no debo. Hasta lo que no debe. Sí, muchas gracias por la invitación. Creo, Hugo, que debemos hablar de que nos están convocando a dos consultas, ¿no? No es solo una consulta, son dos consultas, dos. Una consulta, la que nos plantean que continuemos con la mentira, que continuemos con la destrucción, que continuemos como estamos ahorita, y nos dicen que todo es problema de la Constitución y que hay que votar todito sí. Y quien responde a esa propuesta dice todo tonito no. Entonces esa es una consulta. Correcto. Y hay otra consulta que es la de las preguntas. Son dos consultas diferentes. Una que nos dicen que hay que decirle sí a las mentiras y otros que dicen que hay que decirle no a las mentiras, y otra, la segunda consulta, que es la de la verdad, claro, la plena, que es la de las preguntas, Yo creo que hay que diferenciar este asunto cuando hablamos de la consulta, porque los de la mentira dicen que todos los problemas del país, de la seguridad, de la delincuencia, son problemas de la Constitución, Eso pretenden posicionar. Esa narrativa, ¿no? La pretenden posicionar. Esa es la narrativa. Los problemas que tenemos son problemas de la Constitución. Pero la Constitución, en los asuntos que ellos están señalando que serían la base para la impunidad de los delincuentes, todos esos asuntos son parte de tratados internacionales. De la Declaración Universal de los Derechos. Hay que respetarlos. Somos signatarios y hay que respetar. Somos signatarios y hay que respetarlos. De la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que garantiza el debido proceso y la presunción de inocencia, principalmente en los artículos 11, también en el 9, en el 10. O sea, eso hay que respetarlo. Está la Convención Americana de Derechos Humanos, firmada en 1978, donde tenemos un artículo, el artículo 8, que plantea las garantías judiciales.
Eso hay que respetarlo. No puede estar fuera de la Constitución. El problema no es la Constitución. El problema son los jueces y fiscales corruptos que garantizan la impunidad de los delincuentes de cuello blanco. Ese es el problema que hay, si quieren plantear en ese campo el asunto. Claro, entonces, pero no es problema de institucionalidad que se diga, es problema de la operatividad de aquellos que están, manejando estos poderes. No es problema de la Constitución, es problema de quienes hacen cumplir la ley, que no la hacen cumplir, sino que garantizan la impunidad a unos. Por ejemplo, gran noticia, ayer, en coordinación con la Guardia Costera, la Armada y la Policía Nacional han incautado ni sé cuántas toneladas de droga en aguas internacionales. Se cumplió el propósito de los Estados Unidos, que es que esa droga no llegue a los Estados Unidos. Correcto. ¿Ya? Pero, ¿y quién nos garantiza de que los detenidos, los encausados y los procesados por ese asunto estén en la cárcel, aquí en el Ecuador? Porque de aquí dice que salió la droga. ¿Quién nos garantiza de que esas personas estén en la cárcel? O sea, porque muy probablemente va a ir a la cárcel el tripulante, claro, el cargador, el bodeguero, pero quienes armaron ese embarque, ¿quién nos garantiza de que estén en la cárcel? Los capos de todos, los capos son intocables. Los delincuentes de cuello blanco son intocables, y ese no es un problema de la Constitución, es un problema de quienes ejecutan las leyes y de quienes las aplican. Hay una situación, televidentes amigos, esto es muy interesante y preocupante también, porque se nos vende una narrativa en el sentido de que se están haciendo ingentes esfuerzos para frenar este azote social, pero al mismo tiempo observamos de que no hay efectividad en cuanto a los resultados mismos de esta situación. ¿Por qué? Les digo esto porque las estadísticas están allí, o sea, criminalidad, sicariato, tráfico de drogas, y la cosa sigue ahí. No se trata de la Constitución en sí. El otro día le entrevistamos al doctor Alfonso Zambrano Pasquel, que no es cualquier cosa, él es un erudito en estos temas. Él señalaba, Lucho, que la Constitución actual es la tercera en el mundo, reconocida por eruditos, por gente que en verdad conoce esta temática, y que de nada sirve cambiar la Constitución cuando es otra de las formas como poder combatir este tipo de fenómenos. No olvidemos, Hugo, que la Declaración Universal de los Derechos Humanos es una declaración firmada por casi todos los países del mundo, en el año 1948, después de la Segunda Guerra Mundial. Quien impulsó la redacción de esta Declaración Universal de los Derechos Humanos no es una marxista, es la señora Eleanor Roosevelt, claro, la viuda de Franklin Delano Roosevelt, la viuda que estuvo de presidente de los Estados Unidos durante los 12 años de la guerra. ¿Ya? Ella impulsó el acuerdo mundial para la firma de esta declaratoria. Creo que es importante que tengamos en cuenta eso. Y la OEA es la que impulsa la firma de la Convención Americana de Derechos Humanos. Correcto. En 1978 en San José. O sea, es importante que tengamos claro este asunto. Y quienes no quieren solucionar el problema de la delincuencia, del narcotráfico, de la droga, es quienes quieren destruir el país. Aquí hay un propósito de una familia que quiere destruir el país,
quiere arrasar con todo. ¿Por qué? Porque quiere levantarse con el santo y la limosna. Quiere la explotación minera para su beneficio y quiere destruir también a los productores, alerta a los productores, esos productores, esos industriales que siguen apoyando al gobierno van a llorar lágrimas de sangre cuando estén siendo destruidos sus emprendimientos. Creo que es importante que tengamos claro, estamos con la posibilidad de parar la destrucción del país. Y es un llamado a todos los ecuatorianos, no es solo a la izquierda, no es solo al progresismo, no es solo a las organizaciones populares, es a todos los ecuatorianos que piensen que este Ecuador merece revivir, tenemos que ponernos de acuerdo para parar esta situación. O sea que el pueblo ecuatoriano tiene en sus manos la posibilidad de detener esta política agresiva, por utilizar un término desde su perspectiva, Lucho, para detener esto que es una especie de saqueo a toda la parte mollar del Estado, minería, se habla del IES, se habla del sector estatal de la economía, se habla de los sectores estratégicos, ¿no? Sin eso, y también la aplicación que vengan fuerzas internacionales a nuestro país, convirtiéndonos en una especie de protectorado también, dilapidando, si se quiere, el valor de nuestra soberanía nacional. Así es. Con respecto a este tema, Hugo, yo he planteado que a propósito de los 205 años de independencia que celebramos en este mes de octubre, está de nuevo a la orden del día la consigna de Bolívar, la consigna de Olmedo, la consigna de Sucre, ¿no? De levantar la lucha por la segunda y definitiva independencia. Tenemos que ponernos al frente de la defensa de la independencia de la nación ecuatoriana. Tenemos que defender la soberanía, la capacidad de tomar nuestras propias decisiones. Pero no solo eso, Hugo, tenemos que defender la República. Tenemos que defender la República. Estamos a un paso de que este neodictador se convierta en un neomonarca. Ya mismo se hace declarar virrey del imperio gringo y eso sería muy grave porque nosotros tenemos otras formas de ver la vida, otras formas de relacionarnos, otras formas de producir y tenemos también entre nuestros componentes de identidad la cosmovisión occidental y la cosmovisión indígena que se juntan y conviven, ¿no? En una situación de virreinato eso no cabe. Claro. O sea que prácticamente estaríamos, oiga, el Ecuador siendo un país tan pequeñito, suena triste de que la dignidad y todo lo demás. Don Gabriel García Moreno nos entregó a la Santa Sede la política del concordato. Luego la cuestión de los españoles que tuvimos que sacudirnos y ahora entregar a otro imperialismo, el imperialismo norteamericano, es decir, en vez de avanzar como sociedad, cree que estamos retrocediendo en el caso que triunfen estas... Pero eso es lo que pretenden las élites, Hugo. El ecuatoriano, yo estoy seguro que se siente bien ecuatoriano y está dispuesto a defender la soberanía y está dispuesta a defender el territorio. Nosotros no podemos aceptar una base militar en nuestro territorio para que sea parte de la estrategia del enfrentamiento del imperio gringo con China, porque la instalación en Galápagos tiene ese propósito, estar cerca de China para enfrentarse a China. Nosotros no tenemos ningún problema con China. Nosotros somos aliados de todo el mundo.
todos los países del mundo, todas las formas, todas las cosmovisiones del mundo tienen cabida en nuestro país, porque nosotros tenemos esa particularidad. Convivimos con la cosmovisión occidental, con la cosmovisión indígena. Hay una situación que me parece muy importante también destacar, los estimados televidentes, y es que justamente aquí hay una especie de pregunta, y es paradójico, ¿no? Significa entonces que en el caso que vengan fuerzas de una potencia extranjera, convertirnos en protectorado, gozando de la extraterritorialidad, porque ellos cometerían violen la ley, no pueden ser enjuiciados por nuestras leyes, por una parte. La pregunta es la siguiente, mi querido Lucho, ¿y nuestras Fuerzas Armadas? ¿Dónde está el alto mando? O sea, que ellos se entiende que son preparados profesionalmente, se estarían, digamos, supeditados o subordinados a las directrices de fuerzas extranjeras. Nuestras Fuerzas Armadas tienen una función determinante en la defensa de la soberanía. Por supuesto. Es necesario que nuestras Fuerzas Armadas digan algo sobre esta situación. Ajá. Creo que es importante que se pronuncien. Nosotros llamamos a los ecuatorianos, a los patriotas. No, esto no es problema de la revolución ciudadana, del progresismo, del movimiento indígena, de las organizaciones sociales, de la izquierda, no, de la derecha. No es problema. Es problema de la patria. Está en riesgo la patria. Y es necesario que nos movilicemos en defensa de la patria. Y por eso, en la primera pregunta, porque ya digo, una es la consulta, la consulta número 1, en la que está la mentira, el odio y la destrucción contra todo no al gobierno, ¿no? Entonces, en la pregunta número 1, hay que decir que no, porque no queremos bases. No queremos bases extranjeras, no queremos ser parte de una guerra que no nos pertenece. No nos vengan con el cuento de que las bases son para la seguridad. Ya tuvimos la base de Manta y no ayudó a la seguridad. Colombia tiene 8 bases militares, Perú tiene 3 y no son países seguros. Aquí el problema es la soberanía y creo que debemos levantar la bandera de la patria y en la primera pregunta decir no. Hay una situación frente a ello, también no considera, mi querido Lucho, que también es necesario que todos los colectivos sociales, colectivos profesionales, etcétera, deberían de pronunciarse, o tal vez la creación de un ente unificado para llevar adelante estos postulados que usted los está manifestando. Totalmente de acuerdo. Tenemos que deponer las ansias de protagonismo. Aquí el problema es que cada quien quiere ser cabeza de león y no está dispuesto a hacer cola de ratón. Claro. Ese es el problema. Y es necesario que logremos un gran acuerdo entre todas las fuerzas políticas, fuerzas sociales, así es, una coordinadora donde todos puedan decir, un espacio para donde podamos establecer acuerdos, donde unos puedan hacer sus planteamientos. Yo no entiendo, en este momento de crisis, en este momento en que la soberanía está en riesgo, yo no entiendo en que en un frente de este tipo no esté la derecha, por ejemplo. Claro. La derecha tiene que estar, porque la derecha representa unos intereses que no nos gustan, sí, pero existen. Pero el país ante todo. Así es, el país ante todo. Pero existen, o sea, los productores, los grandes empresarios industriales de este país necesitan tener la posibilidad de producir. Y eso es importante. Por eso a mí me preocupa muchísimo la posición del Partido Social Cristiano. ¿Ah? Porque renuncia a su rol de representar los intereses de los empresarios industriales, principalmente guayaquileños y de todo el país. Renuncia y se pone a la
a la cola de la familia que está destruyendo. Este país necesita una oposición a un gobierno progresista, una oposición de derecha con planteamientos para lograr establecer acuerdos para que este país pueda crecer. Sí se puede, digamos, en ese gran contexto, en el caso obviamente de que se dé, que como bien lo señala, se dejen, digamos, esos egos personales en función de crear una especie de coordinadora donde también puedan converger sectores evangélicos, que también hay sectores muy honrados, que sienten a la patria, ¿no? Y sectores de la derecha, porque como usted bien lo señala, no se trata de organizaciones políticas, sino de dignidad nacional. Sectores evangélicos, sectores católicos, movimiento indígena, organizaciones campesinas, de trabajadores, todos, organizaciones políticas. Y ahí en lo de las organizaciones políticas creo que es necesario apuntar una cosa. En este país hay una organización política que tiene la capacidad de convocar al electorado. Tiene un líder que es seguido por un gran porcentaje, no les voy a decir cuánto, por un gran porcentaje de los ecuatorianos. Y para pensar en un gran frente, esa organización política a la que yo me pertenezco tiene que estar. O sea, un frente de organizaciones por el no, donde nos coordinemos, tiene que estar la Revolución Ciudadana. No puede ser que no esté. Si no está la Revolución Ciudadana, no es cierto que hay tal frente, porque esa organización política representa, eso podemos ponernos horas a discutir, pero representa entre el 40, el 45 o el 50% de la población. Entiendo, claro, es una situación y es ineludible esa cuestión, hay que reconocerlo. Entonces, eso es lo que le queda a la sociedad ecuatoriana desde el punto de vista de quienes señalan de que hay que votar por el no como una manera de salvar a esta patria, una especie de comité de salvación nacional, si se quiere, tantos nombres que hay en la Revolución Francesa, un comité de salvación nacional. Mi querido Lucho, nos gustaría que le envíes un mensaje a toda la ciudadanía, aquellos que no participan en ninguna organización político partidista, sino que es al pueblo llano, al parroquiano, al de a pie, al de la calle, a ese que siente a diario las tremendas situaciones de injusticia que vivimos y que obviamente debe ser el protagonista de esa defensa de la dignidad nacional, por favor. Tenemos que ponernos de acuerdo para evitar que sigamos cayendo en el pozo en el que estamos cayendo. Estamos cayendo en un pozo de picada. Tenemos que parar esa caída, tenemos que lograr terminar la destrucción. Luego de que logremos terminar la destrucción con el triunfo del no, la única posibilidad, ya pasaron las elecciones, ya perdimos, ya nos ganó el destructor. Entonces, la única posibilidad es que gane el no con contundencia, para que el destructor se vaya a su casa. Y luego ahí, con el destructor en su casa, entre todos ponernos de acuerdo de cuáles son las medidas para salvar el país. Y hay que decir no a cada una de las preguntas. Ya hemos argumentado por el no a las bases, pero también no a la que pretende eliminar el financiamiento a las organizaciones políticas de los pobres. La de los ricos no tiene problema, ellos tienen bastante plata. No a la reducción de los asambleístas. Si reducen el número de asambleístas, ya tendremos una asamblea solo de pelucones. Ya los representantes de los barrios populares, de los campesinos, no podrán ir. Y no a la constituyente. Muy bien, bueno, estas fueron las palabras de Luis Cubillo, él es dirigente de los Guerreros del Sur, nos está manifestando una cuestión muy interesante, muy importante, y nos está advirtiendo respecto de que si no se pone, digamos, o no sale el pueblo por sus fueros, pues sencillamente vamos al fondo de los fondos. Muchas gracias por estar aquí, esperamos tenerte una nueva oportunidad. Si hay algo que nos desea manifestar. Muchísimas gracias por la invitación, Hugo. Usted sabe que estamos dispuestos a compartir opiniones cuando sea posible. Perfecto, muchísimas gracias, será hasta una nueva oportunidad. Hasta el día de mañana, pasen bien, buenos días.